Hola, ¿cómo están hermanos? Dios les bendice. Les saluda su hermano y amigo el pastor José Antonio Pozos de la Iglesia Bautista Peniel. Y pues queremos darles la más cordial bienvenida a este nuestro tiempo de devocional de miércoles, el cual ya tiene pues varios meses que estamos nosotros acostumbrando teniendo los miércoles por estas horas. Y pues damos bienvenida a todos ustedes, hermanos, familiares y amigos que están acompañándonos en este tiempo para conocer más del Señor, estar en comunión unos con otros y alabar su nombre. Pues queremos agradecer también a Dios todas sus bondades y sus misericordias, y queremos seguir compartiendo con ustedes algunas necesidades, de oración que familiares, hermanos y amigos nos lo solicitan. Tenemos en esta lista tenemos a la señora Teresa Ortega Alarcón. Ella es mamá de nuestra hermana Elba Sánchez Ortega. La señora Tere pues está hospitalizada, algunas complicaciones en su salud, y pues estamos orando porque Dios fortalezca la salud de doña Tere Ortega y también fortalezca el ánimo de nuestra hermana Elba Sánchez y todos sus hermanos. También esperamos que estén atendiendo bien a la señora Tere, así como que hayan conseguido la sangre que se necesita para la señora Teresa, y pues también estar atentos nosotros como iglesia por si algo se ofrece. Y también estamos orando y pedimos oración por Rosalía. Ella es mamá de Gaby y abuelita de Josafat. Pues está convaleciente después de unas semanas que estuvo ahí en el hospital, internada por cuestiones del corazón, y pues ahora está convaleciente y pues enfrentando diferentes circunstancias dentro de la familia. Así que oremos por la salud de Rosalía, así como por su ánimo. También seguimos orando por Anita Calixto y su esposo José Alberto Romero. Recuerden que yo les comentaba que ellos son de Puebla, y pues me dice, mi primo Raúl fue quien me pidió que oráramos por ellos. Me dice que José Alberto, esposo de Anita, está más delicado, él está hospitalizado y también pues me parece que intubado. Entonces estamos orando que Dios tenga misericordia y muestre su voluntad y fortalezca también la salud de Anita Calixto. Estamos orando por Oscarín Junior. Gracias a Dios, Oscarín, hermanos, ya está mejorando mucho y pues Dios le está fortaleciendo. Pero estamos ahora pidiendo oración, por Anita, su esposa, Anita Albarrán. Le hicieron al parecer ayer unas extracciones de muelas, y es demasiado molesto, y pues ahí va Anita batallando. Pues orando porque Anita se recupere pronto. También seguimos orando por Aretzi Guadalupe Martínez, una pequeñita que también está hospitalizada. Esto nos lo pidió nuestra hermana Olivia Vargas de allá de Pachuca, así que estamos orando por la pequeña Guadalupe, Aretzi Guadalupe Martínez, pequeña de 10 años, y que Dios la fortalezca en su salud. También, hermanos, estemos orando por nuestra hermana Georgina y Alma Delgado, por nuestras dos hermanas Georgina y Alma Delgado, ya que falleció su cuñado el día de ayer. Y este cuñado que falleció ayer, hermanos, era esposo de Patricia, hermana de Gina y de Alma Delgado. Recuerden que Patricia también acaba de fallecer apenas unas cuantas 3 semanas. Falleció Patricia y pues ahora ha fallecido su esposo. Parece ser que fue por COVID-19. Pues que Dios traiga fortaleza, paz, consuelo a nuestra hermana Georgina, a nuestra hermana Alma Delgado y a toda la familia, hermanos. Pues ahí estamos pidiendo estas oraciones. Recuerden también, hermanos, que el próximo sábado a las 4:30 de la tarde vamos a tener la reunión de jóvenes por medio de Zoom. Así que pidan, si ustedes quieren compartir con jóvenes, pidan la invitación para enviárselas la liga de Zoom, y jóvenes pues estén invitando a más jóvenes, y estén atentos que el próximo sábado, si Dios lo permite, que va a ser 12 de diciembre, próximo sábado 12 de diciembre, vamos a tener esta reunión de jóvenes a las 4:30 de la tarde. También tendremos, hermanos, entre 6:30, cuarto para las 7, tendremos el próximo sábado 12 de diciembre, entre 6:30 y cuarto para las 7 de la noche, vamos a tener este curso sabatino que tenemos, que se llama Tomados de la mano de Dios. Perdón, las semanas anteriores ya vimos Tomados de Dios.
El sábado pasado es Tomados de Cristo, y si Dios nos lo permite, el próximo sábado 12 de diciembre, por ahí entre 6:30 y cuarto para las 7 de la tarde noche, vamos a tener el tema Tomados del Espíritu Santo. Son sesiones que estamos tomando en cuanto a cómo tomarnos de la mano de Dios, y le pusimos así, hermanos. Recuerden que hablábamos y enseñamos en este curso que tomarnos de la mano de Dios es un término literario, ¿verdad? Una figura literaria, antropológica, ¿verdad? Que nos lleva a tener confianza y apoyarnos en Dios, en su palabra, en sus promesas. Y cuando hablamos de la mano de Dios, pensando en una mano, pues veíamos 5 dedos, el cual es tomarnos de Dios, tomarnos de Cristo, tomarnos del Espíritu Santo, tomarnos de las Escrituras y tomarnos de la Iglesia. Pues para enseñar el cómo tomarnos precisamente de la mano de Dios en cualquier circunstancia, ya que según las Escrituras en Proverbios, hay que reconocer a Dios en todos nuestros caminos. ¿Qué les parece, hermanos, familiares y amigos, si ahí desde casa o en el trabajo, ahí donde tú nos estés viendo y acompañando en estos momentos, ponemos este tiempo en las manos de Dios y le oramos y después entramos con la enseñanza? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia, por todo lo que en Cristo Jesús nos has dado. Perdona nuestras faltas, bendito Dios, nuestros pecados. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, límpianos de toda maldad. Padre, gracias por tu fidelidad y porque hasta el día de hoy no nos hace falta nada. Eres cuidadoso y bondadoso para con todos y cada uno de nosotros, por lo cual, Señor, no tenemos forma de agradecerte, pero aún con nuestras limitaciones, exaltamos, glorificamos tu nombre por tu bondad y por tu misericordia. Bendito Dios eterno, en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias también por escuchar nuestros ruegos y por la forma que has venido obrando, Señor, en cada una de nuestras peticiones. También porque no nos hace falta nada y has suplido todo lo necesario. Y has permitido, Señor, que la Iglesia Bautista Peniel permanezca fiel, Señor, en cuanto a diezmos y ofrendas, las cuales, Padre, te quiero pedir que tú bendigas, prosperes, Señor, y sigas supliendo a cada corazón fiel de esta iglesia, que están atentos, Señor, en seguir, Padre, impulsando este ministerio para honrarte a ti, para gloria de tu nombre, Señor. Queremos pedirte, Padre, de nuevo por las siguientes personas que queremos poner delante de ti. Padre, te queremos pedir por Teresa Ortega Alarcón, Señor. Tú sabes que es mamá de nuestra hermana Elba Sánchez, que está pasando momentos muy delicados de salud. Queremos pedirte, Padre, que tanto en médicos y hospitales y todo lo necesario como sangre y otras cosas, Señor, médicas, te pedimos que tú suplas. Y nosotros estamos dispuestos, Señor, a apoyar en lo que sea necesario. Pero te pedimos por Teresa Ortega Alarcón, por su salud, te pedimos, Padre, pero sobre todas las cosas te pedimos por su salvación. Usa a Elba, usa a mi hermano Oscar Buitrón, a los chicos Buitrón, a Karen, a Johnny, para que le hablen a doña Tere de la salvación en Cristo y pueda conocerte. Señor, ten misericordia de Tere y dale luz del Evangelio, Señor. Lo encomendamos en tus manos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. También te pedimos que tú fortalezcas el corazón, la salud y el ánimo de Rosalía, mamá de nuestra hermana Gabriela Ramos y de Josafat, Señor. Fortalécela en su salud, Señor, alienta su espíritu y fortalece su alma, Padre. Te lo pedimos por Rosalía, en Cristo Jesús te lo rogamos. También te pedimos que tú sigas fortaleciendo a Anita Calixto dentro de esta situación del COVID-19 y que en tu misericordia, Señor, obres en la salud y en la vida de José Alberto Romero. Sobre todo también te pedimos que dentro de este tiempo puedan ver que tú eres el Dios Salvador, que envía a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ten misericordia de ellos, Señor, y ayúdales con su vida y su salud, Padre, y su salvación. Gracias por la forma en que estás obrando en Oscar Buitrón Jr., Señor. Te damos gracias por él, por la forma en que le estás fortaleciendo, pero también, Señor, queremos pedirte que tú ayudes a Anita Albarrán, esposa de Oscar, a recuperarse pronto, Señor, después de este tratamiento de extracción de muelas que tuvo que atenderse el día de ayer, Señor. Sígueles animándolos, fortaleciéndonos, Señor, como matrimonio, y gracias por la forma en que vas obrando en la vida de ellos. También te seguimos rogando, Señor, por Aretz y Guadalupe, esta pequeña
Aretzi Guadalupe Martínez, Señor, que está también hospitalizada. Tú sabes lo que está cruzando, Señor, y te rogamos que sigas obrando en su vida, en su salud, y que utilices a mi hermana Olivia Vargas y a su familia para que la pequeña pueda conocerte como Rey y Salvador. Te rogamos también, Señor, que tú traigas paz, consuelo y esperanza, Señor, a toda la familia Delgado. Después del fallecimiento de su hermana Patricia, de mi hermana Gina y de mi hermana Alma Delgado, por el fallecimiento de Patricia hace unas semanas, ahora ha fallecido, Señor, el esposo de Patricia. Y consideramos, Padre, que han sido golpes muy fuertes y dolorosos para la familia Delgado, para nuestras hermanas Georgina y Alma, detrás del fallecimiento de sus seres queridos. Tráeles paz, tráeles consuelo, Señor, y reaviva su corazón. Por lo demás, Padre, te damos gracias por tu bondad y queremos poner en tus manos este tiempo, Señor, donde conoceremos o fortaleceremos nuestro conocimiento de Cristo, ya que el conocimiento de Cristo trae vida y paz. Señor, a ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús. Amén. Pues, hermanos, estamos agradecidos con el Señor de que nos permita compartir su palabra, y es una realidad. Aquella persona, según las Escrituras, que ha puesto a Cristo como su único y suficiente Salvador, goza de paz, salvación y vida eterna. Eso es lo que nos testifican las Escrituras. El conocimiento de Dios, el saber que Dios está con nosotros y que ha entregado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, nos da vida y paz, vida eterna y paz en nuestros corazones. Es importante saber, hermanos, y conocer que al nosotros haber puesto nuestra fe en Cristo Jesús, gozamos de tantas bendiciones, de tantas promesas que son justas, son verdaderas y son eternas. Así que el conocimiento de Cristo es vida y paz. Tú y yo podemos tener mucho conocimiento en diferentes áreas. Tal vez tú seas una persona, un profesionista, tengas conocimiento e incluso puedes ser un experto en esa área en la cual tú has preparado. Pero la verdad yo te puedo decir, no solamente por experiencia, sino porque las Escrituras lo declaran, la realidad es que no hay mayor conocimiento que pueda traer vida y paz a todo aquel que lo adquiere que el Evangelio de Cristo, el conocimiento de Dios por medio de su palabra. Así que el día de hoy queremos compartir con ustedes la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 5, y vamos a estudiar de los versículos 13 al 21. Primera epístola, del apóstol Juan, capítulo 5, de los versículos 13 al 21. Y les voy a pedir que lo vayan buscando ahí en casa, y ya que lo encuentren, podemos leerlo. Ustedes me pueden acompañar ahí en casa para leerlo en voz alta y en compañía de tu familia. Y si estás solo o sola, ahí está el Señor contigo, su Espíritu Santo te acompaña. Nosotros en el Espíritu estamos contigo, así que animados todos juntos, leemos la palabra del Señor. Primera epístola del apóstol Juan, capítulo 5, versículos 13 al 21. Y leemos: Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pedimos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es, para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no pido que se pida. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Versículo 17. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo lo que aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer el que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. De esa forma se despide el apóstol Juan de su auditorio
original en aquellos tiempos, donde en su carta está haciendo una apología o una defensa de la verdadera fe de Jesucristo, de su encarnación y de que Él es el único y verdadero Dios. Hace una defensa de la fe en Jesucristo, de su encarnación y de que Él es el único y verdadero Dios. En los tiempos de Juan había un movimiento que todavía hasta el día de hoy tiene ciertas raíces, pero que se llama gnosticismo, los cuales decían que Jesucristo solamente había venido en carne y que Dios no se podía encarnar, o también que era una mezcla entre un espíritu, es decir, un fantasma, muchas cosas que estaban metiendo los gnósticos, y el apóstol Juan hace esta apología, esta defensa de la fe en cuanto ya dijimos el Evangelio, la encarnación de Cristo y que Cristo es el único y verdadero Dios. De hecho dice el apóstol Juan, nos dice en el capítulo 4 que la persona que no declara que Cristo vino en la carne, es decir, se encarnó, vivió, murió y resucitó por nuestros pecados, esa persona tiene un espíritu de anticristo. El que niega que Cristo es Dios y que se encarnó. Entonces, hablando de todo esto, el apóstol Juan, para finalizar su epístola y fortalecer el ánimo, la confianza y la fe de los creyentes en Cristo Jesús, Señor nuestro, vamos a observar en estos textos que da 7 formas en las cuales podemos saber y conocer que estamos seguros ante Dios por la fe en Cristo. 7 formas en que podemos saber y conocer que el que ha puesto su fe en Cristo está plenamente seguro de su salvación y su vida eterna. Cuando nosotros hemos leído este texto del primera epístola de Juan, capítulo 5, versículos 13 al 21, podemos observar que el apóstol Juan repite 7 veces en diferentes verbos o conjugaciones, dice 7 veces sabemos, conocemos. ¿Sí? El apóstol Juan dice sabemos o conocemos, ya sea que diga sabemos o conocemos, se está refiriendo al conocimiento o aquel que ha adquirido la sabiduría o el conocimiento por la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces vamos a ver que el conocimiento de Cristo da vida y paz, y vamos a ver 7 razones por las cuales podemos saber o conocer que tenemos certeza y seguridad en la salvación que Cristo nos ha dado, precisamente mediante la fe, porque Él se encarnó y porque Él es el Hijo de Dios. Y vamos a ver estos puntos en este texto. Entonces vamos a comenzar. Dice así el texto. Vamos a ver el punto, la primera razón por la cual el apóstol Juan menciona el por qué estamos seguros en Cristo. Y dice, primero, hermanos, en el versículo 13 dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el Hijo de Dios, para que sepáis, primer punto, que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Primer punto de cómo saber o conocer nuestra seguridad en Cristo es que sabemos que tenemos vida eterna porque creemos en el Hijo de Dios. Todo aquel que ha puesto su fe en Cristo como su único y suficiente Salvador tiene salvación y vida eterna. ¿Cómo puedo estar seguro de mi salvación? Tú, hermano, hermana, familiar, amigo, ¿cómo puedes estar seguro o segura de tu salvación? El texto te está diciendo en su primer punto, la primera razón de saber o conocer es que sabemos que tenemos vida eterna porque creemos en el Hijo de Dios. Dice también en el Evangelio de Juan, capítulo 20, si me pueden acompañar ustedes ahí en sus Biblias, en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 31, dice la Escritura, el apóstol Juan terminando su Evangelio, casi terminando su Evangelio, dice, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna en su nombre. Entonces, en este texto de Juan 20, versículo 31 en su Evangelio, el apóstol Juan está hablando al mundo incrédulo. Les está diciendo que Juan escribió este Evangelio para que conozcan a Cristo y que creyendo en Jesús, que es el Cristo, tengan salvación y vida eterna. En aquellos momentos entonces el Evangelio de Juan tenía como propósito
hablarle al mundo incrédulo sobre Cristo, y los que pusieran su fe en Cristo alcanzaban salvación y vida eterna. Cuando nosotros vamos a la primera epístola de Juan, Juan se está refiriendo a los ya creyentes, mientras el Evangelio se está dirigiendo principalmente a los no creyentes, ¿verdad? Era su primer propósito, a los no creyentes del mundo. En su primera epístola a Juan se está dirigiendo principalmente a los ya creyentes. Entonces dice aquí en el texto: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis, ya creyeron, ya estamos creyendo, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenemos vida eterna, y para que creáis que que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, sabemos que tenemos vida eterna porque creemos en el Hijo de Dios. El Evangelio de Juan, dirigido al mundo incrédulo, para que los que crean en él no se pierdan, mas tengan vida eterna. La primera epístola de Juan, al terminar la epístola, el apóstol Juan aclara que el propósito es que los creyentes se mantengan y recobren ánimo y certeza de su salvación, ya que han puesto su fe en Cristo como su único y suficiente Salvador. Ahora, también vamos al segundo punto. Sabemos que podemos orar confiadamente a Dios si pedimos conforme a su voluntad. ¿Cuántas veces nos han enseñado a orar, hermano, hermana, familiar, amigos? ¿Cuántas veces nos han enseñado a orar? Y regularmente, no sé si han observado que muchas personas tienen el hábito de orar, y al orar hacen muchas peticiones. Curiosamente hacen más peticiones que dan gracias, que adoran y exaltan al Señor, o que piden perdón. Hacen más peticiones que pedir perdón, que dar gracias y que exaltar al único y verdadero Dios. Pero sabiendo que en el nombre de Cristo Jesús podemos orar a Dios, nosotros sabemos que podemos orar confiadamente a Dios si pedimos conforme a su voluntad. ¿Cuántas veces has orado a Dios? Pero yo te hago esta pregunta: cuando oras, ¿te estás asegurando que tu oración vaya de acuerdo a la voluntad de Dios? Eso es un punto importante. Tienes que asegurarte que tu oración vaya de acuerdo a la voluntad de Dios. Primera epístola de Juan, capítulo 5, el texto que estamos estudiando, versículo 14, dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Otra vez: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, ¿cuántas veces oras y cuánto de tu oración y tus peticiones van de acuerdo a la voluntad de Dios? Fíjense, el Señor Jesucristo, regresamos otra vez al Evangelio de Juan. El Señor Jesucristo en el capítulo 14, versículos 12 al 14 dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. O sea, que no solamente actúa el Padre en la oración, sino que también actúa el Hijo respondiendo la oración. Entonces, es importante que aquí está hablando de que dos personas que están respondiendo en nuestra oración es el Padre y el Hijo. Así que sabemos que podemos orar confiadamente a Dios si pedimos conforme a su voluntad. Tú y yo podemos estar realizando varias y diferentes motivos de oración, pero tenemos que asegurarnos, tú y yo, que las oraciones que pedimos, sobre todo nuestras peticiones, vayan de acuerdo a la voluntad de Dios. Si alguno de ustedes se pregunta, hermanos, familiares o amigos, si alguno de ustedes se pregunta, pero ¿cómo es que al orar yo voy a saber que voy de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Sabes dónde te lo voy a responder después de hacerte esta otra pregunta? ¿Sabes dónde puedes encontrar de una manera clara y específica la voluntad de Dios, lo que le agrada y no le agrada? En la Biblia, en las Sagradas Escrituras. Aquí en la Biblia, Dios ha declarado su carácter, ha declarado sus promesas, ha declarado su voluntad, sus estatutos. En la Biblia podemos nosotros encontrar de una manera clara y específica lo que a Dios le agrada y lo que no le agrada. Así que cuando tú y yo vamos a orar, tenemos que buscar de acuerdo a la palabra de Dios, guiados por su palabra, para que podamos estar orando de acuerdo a su voluntad. Claro,
Creo que tú ya estás asumiendo o estás pensando que para poder hacerlo necesitas leer tu Biblia constantemente. Por supuesto, claro que sí. Es que de esa manera puedes conocer de una manera más profunda a nuestro único y verdadero Dios. Ya te dije lo que le agrada y lo que no le agrada, sus estatutos, ¿verdad? Sus mandamientos, sus promesas, su amor, su carácter, lo vas a conocer en su palabra, y es importante que tú y yo seamos amadores de su palabra, anhelemos alimentarnos con su palabra para conocer su voluntad. Tercer punto, sabemos que Él conoce nuestras peticiones si oramos en el nombre de su Hijo. Ya no nada más se añade el orar conforme a su voluntad, sino que además vamos a orar y Dios y Cristo van a responder si oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice el texto que estamos estudiando, primera epístola de Juan 5, versículo 15, dice: y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pedimos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Entonces, sabemos que Él conoce nuestras peticiones si oramos en el nombre de su Hijo. Orar en el nombre de Jesucristo debe ir acompañado de obedecer su palabra. Eso es un punto importante. Hay que orar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Regresamos al Evangelio de Juan, que el Evangelio de Juan ayuda mucho a comprender las epístolas de Juan, y las epístolas de Juan ayudan a comprender mucho su Evangelio. Entonces, Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 12 al 14, dice la Escritura, otra vez, es Juan 15, versículo 7, dice: si permanecéis en mí, Juan 15, versículo 7 dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. ¿Verdad? Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Fíjense, aquí el Señor Jesucristo, además de decir que todo lo que pidamos lo hagamos en su nombre, dice en Juan 14, 12: todo lo que pidierais al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Pero en el capítulo 15, versículo 7, ya lo acompaña y dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será dado. Así que cuando nosotros vamos a orar al Padre, Él nos oye, primera, si pedimos de acuerdo a su voluntad, pero también si pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, pero también si pedimos, hemos nosotros de evaluar y examinar que estemos caminando conforme a su palabra, ¿sí? Es importante, el Señor lo está mencionando en este Evangelio, ¿verdad? Dice versículos 8 de Juan 15, dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y serían así mis discípulos. Entonces, asumimos según las Escrituras que al orar a Dios debe ser de acuerdo a su voluntad, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? De acuerdo a su palabra, es algo importante, pero también que estemos caminando de acuerdo a su palabra. ¿Cómo va a escuchar Dios a una persona que no está caminando de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su palabra, ¿verdad? Aunque lo haga en el nombre de Cristo Jesús, si lo hace en el nombre de Cristo Jesús, pero no está caminando de acuerdo a su palabra, es difícil que Dios incline su oído con alguien que no está en buena relación con Él. Porque Dios ama y Dios bendice y escucha a aquel que oye sus palabras y cumple sus mandamientos. Entonces, es importante que cuando pidamos a Dios, nos estemos autoexaminando para darnos cuenta que estamos caminando de acuerdo a la palabra de Dios, que estamos orando de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su palabra, y que además de acuerdo en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice: sabemos que Él concede nuestras peticiones si oramos en el nombre de su Hijo, pero también en el nombre de su Hijo debe comprender o ir acompañado de obedecer su palabra. Fíjense, en ese mismo sentir, Mateo capítulo 26, si van conmigo, Mateo capítulo 26, versículos 39 al 42. Mateo 26, 39 al 42, dice la Escritura, perdón, dice: yendo un poco adelante,
se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Así que no habéis podido velar conmigo una hora, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad es dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró para segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, sino que yo la beba, hágase tu voluntad. Entonces, hermanos, aquí lo que podemos observar es que aún el Señor Jesucristo, momentos antes de ser entregado a los impíos para que fuese matado, hermanos, el Señor Jesucristo tuvo una batalla en su humanidad, aunque Él siendo 100% Dios, el Señor Jesucristo tuvo una batalla en su humanidad y pidió al Padre no pasar por ese suplicio o ese sufrimiento. Pero Él prefirió orar de acuerdo a la voluntad de Dios, porque la palabra decía que el siervo de Dios tenía que padecer por los pecados de todos nosotros, así que prefirió hacer la voluntad de Dios y no la suya. Hay que orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Si regresamos nosotros aquí al Evangelio, a la primera epístola de Juan, capítulo 5, leemos en los versículos 16 al 17. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Este texto ha traído un tanto de disputas. ¿A qué se refirió el apóstol Juan cuando escribió estas porciones? Lo cierto es que, como antes de estos versículos está hablando de que lo que pidamos al Padre de acuerdo a su voluntad, en el nombre de su Hijo, de acuerdo a su palabra y caminando en su palabra, entonces el apóstol Juan está como poniendo un ejemplo de lo que Dios puede conceder. Así que, poniendo el ejemplo de lo que Dios puede conceder, lo podemos decir de esta manera: Dios nos oye si pedimos por un hermano arrepentido, para que Dios restaure a este hermano que había perdido su comunión con Él porque se ha arrepentido. Otra vez, Dios nos oye cuando oramos por un hermano arrepentido para que él pueda restaurar su comunión con Dios, ¿verdad? Ya que él se ha arrepentido. Por eso dice: si alguno ora por su hermano, ¿verdad? Pedirá y Dios le dará vida, lo hará regresar. Pero dice que no por un pecado de muerte. Miren, aquí el apóstol Juan no está hablando según se piensa o enseña el catolicismo romano de pecados veniales inmortales. No es lo que está diciendo el apóstol Juan. Si hacemos un estudio exhaustivo de lo que Juan está explicando, lo que él está diciendo es que hay pecados que son muy graves delante de Dios y que la consecuencia de ese pecado, ¿verdad?, puede llevar a la muerte. Pero hay pecados en los cuales Dios santifica, perdona y da vida a aquel que se ha arrepentido. Dios puede perdonar cualquier pecado, el que sea, porque Él es así, no solamente de poderoso, sino de misericordioso y lleno de gracia. Por eso envía a su Hijo a morir en la cruz. Pero no podemos orar por un hermano que no se ha arrepentido y deliberadamente está pecando, como para que él no tenga que padecer o sufrir o pasar por la corrección o la disciplina del Señor. ¿Sí? Si nosotros oramos por un hermano que ha confesado su pecado y está arrepentido, Dios le perdonará y Dios, hermanos, le dará vida plena en Cristo. Es lo que está diciendo el apóstol Juan. Pero Él no nos oye si pedimos por un hermano que está en abierta rebeldía contra su voluntad. Dios no nos oye si pedimos por un hermano o hermana que está en rebeldía abierta contra su voluntad. ¿Sí? Dios no nos oye. ¿Por qué? Porque esa persona no se ha arrepentido de sus pecados, no ha decidido renunciar a su pecado, pero naturalmente sí quiere utilizar a Dios para su beneplácito, para su beneficio. Entonces, ese tipo de oraciones, fuera de que Dios las escuche, estorban, porque Dios ya sabe que el hermano que no se ha arrepentido, pues no lo va a hacer, no va a renunciar a su pecado. Por eso, cuando vemos que un hermano no se ha arrepentido y nos damos cuenta que detrás de su falta de arrepentimiento, él pide
que Dios no lo enfrente o no lo discipline. No hay que orar, hermanos, de esa forma. Nosotros tenemos que orar pidiéndole a Dios que Dios enfrente el pecado de sus hijos, lo confronte, lo doblegue para que restaure su comunión con Él. ¿Sí? Es lo que está diciendo el apóstol Juan. Entonces, resumiendo estos dos versículos que a veces están en disputa, no puedo explicar más por cuestión de tiempo, pero es que Dios nos oye si pedimos por un hermano arrepentido, y la forma en que nos va a oír y a responder es perdonar al hermano arrepentido y restaurarlo a la comunión con él y con la iglesia. Pero Dios no va a oír una oración por una persona que abiertamente está en rebeldía contra la voluntad de Dios y que se está burlando o menospreciando el sacrificio de Cristo. Eso Dios no lo va a perdonar. Por eso no hay que orar de esa manera, ¿ok? Vamos con el cuarto punto. Sabemos que Dios guarda al creyente verdadero contra el pecado y contra Satanás. Fíjense, la seguridad que tenemos en Cristo nos ha dado a saber que Dios nos guardará a todos los creyentes verdaderos, es los que verdaderamente pusimos nuestra fe en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, nos va a guardar contra el pecado y contra Satanás. Versículo 18 dice de 1 de Juan 5, dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Así que, hermanos, sabemos que Dios guarda al creyente verdadero contra el pecado y contra Satanás. Dios nos guarda, Dios nos protege, ¿verdad? Con aquel que practica el pecado, por eso les hablaba de no orar por una persona que pecando deliberadamente quiere pasar por alto de la disciplina del Señor. Entonces, pero aquel que ha nacido de nuevo a Cristo, el que ha puesto su fe en Cristo como único y suficiente Salvador, el verdadero creyente, hermanos, sabe que Dios le va a proteger del pecado, pero además le va a proteger contra las huestes del enemigo, que es Satanás. De hecho, aquí mismo en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 9, dice la Escritura. 1 de Juan, capítulo 3, versículo 9, dice la Escritura. Dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Sí? Entonces, cuando habla el apóstol Juan de no pecar, no está hablando de que una persona sea perfecta, sino que está hablando que en la posición que ya tiene en Cristo, ya está capacitado para hacer la voluntad de Dios, que es no pecar. Pero una persona que no ha puesto su fe en Cristo, porque el Espíritu Santo no mora en esa persona, por su falta de fe en Cristo, esa persona está incapacitada para hacer la voluntad de Dios. A eso se refiere el apóstol Juan. Entonces, tú y yo, que hemos puesto nuestra fe en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, Dios por su Espíritu nos está capacitando para poder hacer la voluntad de Dios y nos está incapacitando para volver a pecar. Por eso sabemos que Dios guarda al creyente verdadero del pecado y contra Satanás. El Señor Jesucristo dijo que el príncipe de este mundo había sido vencido o estaba siendo juzgado en la cruz. ¿Sí? El príncipe de este mundo ya estaba siendo juzgado en la cruz cuando el Señor fue entregado. Así que Cristo venció a Satanás y a sus huestes satánicas y las exhibió públicamente, como dice en el libro de Colosenses, humillándolos y derrotándolos, porque Cristo murió en la cruz y exhibió el pecado de Satanás y de sus huestes también. Entonces, Satanás ya está vencido. Y así que como Dios y Cristo vencieron a Satanás, nosotros tenemos la capacidad que Dios nos ha dado por su Espíritu de no pecar y de que Él nos guarde del enemigo. Eso nos lleva al punto 5. Sabemos que estamos seguros en Dios porque le pertenecemos, ya que el mundo le pertenece a Satanás. Fíjense, aquí estando en el texto que estamos estudiando, versículo 19 dice, 1 Juan 5, 19 dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Nosotros le pertenecemos a Dios, pero el mundo entero está bajo la influencia satánica, ¿verdad? Bajo la influencia de Satanás. Juan 3:16, todos no lo sabemos, la mayoría, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él pierda no se, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Me confundí ahí. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Toda aquella persona que ha puesto su fe en Cristo le pertenece a Dios. Lo mismo el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33, dice algo. Esto es interesante. Estas cosas, dice el Señor Jesucristo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Sabemos que estamos seguros en Dios porque le pertenecemos. Mientras Dios nos ha apartado para su gloria, ya no le pertenecemos a este mundo, sino le pertenecemos a Dios. Sabemos que Cristo ha vencido este mundo, pero también las Escrituras dicen que Satanás es el príncipe de este mundo, ¿verdad? Satanás es el príncipe de este mundo, es aquel que comanda a ese mundo incrédulo que sigue rechazando a Cristo como el Redentor, como el Hijo de Dios, y lo sigue llevando a la perdición. Dice aquí las Escrituras, dicen las Escrituras, hermanos, en segunda de Corintios capítulo 4, dice algo bien interesante aquí. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 4, dice: en los cuales, hablando de los incrédulos, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Otra vez, dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Sabemos que estamos seguros en Dios porque le pertenecemos. Cristo nos ha sellado con su Espíritu y ahora le pertenecemos a Dios. Pero sabemos también que este mundo le pertenece a Satanás. Un punto importante: aquella persona que no ha puesto su fe en Cristo como único y suficiente Salvador, le pertenece a este mundo, es decir, propiedad del enemigo. Pero aquella persona, según las Escrituras, la palabra de Dios, que ha puesto su fe en Cristo, le pertenece a Dios, así que le pertenece a Cristo y le pertenece la salvación y la vida eterna. Eso nos lleva al siguiente punto. Sabemos que estamos seguros en Él porque creemos que su Hijo vino al mundo. Aquella persona que rechaza que Jesús se encarnó y vino al mundo y vivió entre nosotros y que murió y resucitó, esa persona tiene espíritu de anticristo según las Escrituras. Sabemos que estamos seguros en Dios porque creemos que su Hijo vino al mundo. Primera de Juan 5, versículo 20 dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Sabemos que estamos seguros en Él porque creemos que su Hijo vino al mundo. El que no cree que Jesús vino al mundo y se encarnó, ese tiene un espíritu de anticristo. Primera de Juan 2, versículos del 22 al 23 dice la Escritura. Primera de Juan 2, versículos 22 al 23 dice: ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo, ¿verdad? Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Así que, hermanos, familiares, amigos, en este punto 6 sabemos que estamos seguros en Él, en Dios, porque creemos que su Hijo Jesucristo vino al mundo para morir por nuestros pecados, resucitar y darnos salvación y vida eterna por su resurrección. Y último punto en el cual sabemos o tenemos la confianza de estar seguros en Dios. Sabemos que podemos confiar en Dios porque nuestra fe está en el verdadero Hijo de Dios. Ese último punto es importante. ¿Por qué sabemos que estamos seguros en Cristo? Es porque la Biblia dice que nuestra fe está en el único Hijo verdadero de Dios, que a la vez es Dios. Dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20 de nuevo. Dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocerle, que es el verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Así que Jesucristo aquí está diciendo la palabra de Dios que Él es su Hijo, pero además es Dios mismo. Sabemos que podemos confiar en Dios porque nuestra fe está en el verdadero Hijo de Dios.
te quiero dar una noticia, no sé si para ti sea buena o mala, pero podría ser buena, o más bien estoy seguro que es una buena noticia. Si tú has puesto tu fe en Cristo como único y suficiente Salvador, según las Escrituras, tú tienes salvación y vida eterna, porque has creído en el unigénito de Dios, que es Salvador y que es eterno. Si tú no has puesto tu fe en Cristo o has rechazado aceptar a Cristo como tu único y suficiente Salvador, tú, la seguridad que puedes tener y que las Escrituras te van a dar es que tú sigues en condenación y alejado de Dios. Y esto no va a cambiar hasta que tu corazón sea afectado por el Espíritu Santo y te muestre que tu pecado te separa de Dios y que el único medio que te va a acercar a Él es la fe en Jesucristo, quien murió por tus pecados y resucitó al tercer día para darte salvación y vida eterna, si es que lo tomas como único y suficiente Salvador. Así que el estar en Jesucristo es salvación y vida eterna. Y al estar en Jesucristo y creer en Él como el único y verdadero Dios, también nos lleva a alejarnos y a rechazar la idolatría. Juan 5:21 dice: hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Así termina el apóstol Juan su primera epístola, en el 1 Juan 5:21. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Así que conocer al único Salvador y Redentor Jesucristo, el cual es Dios e Hijo de Dios, es salvación y vida eterna, pero también conocerle nos lleva a despojar todo ídolo y tener a Dios, al Trino Dios, al Padre, Hijo y al Espíritu Santo como el único verdadero Dios, en el cual son los únicos que nos pueden dar salvación y vida eterna a todo aquel que cree. Son 7 formas en las que tú puedes saber, según la primera epístola de Juan, versículos 3 al 21, en que eres verdaderamente salvo. ¿Eres realmente salvo? Si eres realmente salvo, seguro has de conocer a Cristo como tu único y suficiente Salvador. Y si tienes duda de tu salvación, lee las Escrituras, entiende el Evangelio. La única manera en que puedes ser salvo o salva es poniendo a Cristo como tu único y suficiente Salvador, quien murió por tus pecados y resucitó al tercer día para darte salvación y vida eterna si pones tu fe en Él. Espero que esta enseñanza haya sido de edificación. Espero que también estemos gozando de una buena comunión aún a la distancia unos con otros. Les pido, hermanos, que se sigan cuidando. Hay que seguir cuidándonos, hermanos. Y también, hermanos, recuerden las actividades del próximo fin de semana. Cuídense mucho, hermanos. Les amamos. Un fuerte abrazo. Hasta pronto.